Queridos hermanos y amigos, los que están presentes aquí, los que están mirando por la internet, igual, nosotros estamos celebrando la Navidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que celebramos en la Navidad? El nacimiento de Jesús. Esa es la fecha en la que hemos escogido celebrar el nacimiento de Jesús. Algunas personas dicen, bueno, pero no sabemos en realidad si Jesús nació 25 de diciembre. Le digo, es verdad, no sabemos ninguna fecha, pero sabemos que nació un día, no sabemos cuál. Y mientras yo no sepa de ningún otro día con certeza, me quedo con ese y sigo celebrando esa. ¿Por qué no? Hay que celebrarlo en alguna fecha. Porque lo que estamos celebrando no es la fecha, lo que estamos celebrando es lo que pasó en esa fecha, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo. En este mes de diciembre, en nuestra frase, la que estamos repitiendo todos los domingos, dice: Navidad es encuentro, porque de eso se trata, el encuentro de la humanidad con Dios a través de Jesucristo. Desde aquel momento en que nació allí en el pueblecito de Belén. Jesús no nació por casualidad. Jesús vino al mundo en Belén cumpliendo las profecías antiguas. ¿Puedes entender eso? Muchos profetas habían hablado hasta con detalles acerca del nacimiento futuro del Hijo de Dios. Y cuando Jesús nació, todo eso se cumplió. Su nación, su pueblo, sus ancestros, su concepción milagrosa, el lugar donde nació y hasta el momento en que iba a suceder, todo eso fue anunciado con siglos de anticipación por los profetas. Posiblemente la inmensa mayoría de las personas no estaba esperando su nacimiento, no lo esperaban, pero para Dios no fue casual, ni mucho menos una sorpresa, ¿verdad? Todo era parte de un plan, de un propósito. Y este versículo, que yo quiero que repitan conmigo ahora, lo leímos con Adiaris hace un momentico, es cuando el ángel le explicó a José qué era lo que estaba pasando, que de pronto su prometida estaba creciéndole ahí la panza. Y él sabía que él no tenía nada que ver con eso y empezó a preocuparse, pero Dios le envió un mensajero a explicarle a José qué cosa era lo que estaba pasando. Y le dijo, léalo conmigo, y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes que el nombre Jesús, que para nosotros no significa nada más que eso, el nombre Jesús, pero en el hebreo es una palabra que significa el Señor es salvación. El Señor es salvación. Y lo que el ángel le está diciendo a José es, cuando nazca el niño le van a poner así: el Señor es salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Me parece a mí, con esta expresión del ángel, meses antes de que Jesús naciera, que ahí había un plan, un propósito en aquello que estaba sucediendo y que iba a suceder. Un plan, un propósito declarado allí. Por eso nos preguntamos, ¿tuvo realmente un propósito el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén? ¿Hay algo más que ángeles, estrellas, pastores y magos en esto de la Navidad? ¿Algo más que lo que se veía ahí a simple vista? Nosotros veremos hoy precisamente, esta es nuestra idea principal hoy, yo quiero que la leas conmigo. La Navidad es la llegada de Jesús con un plan maravilloso. Vamos a orar. Y ahora, Señor, te rogamos tú nos bendigas para que podamos entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos ilumine para entenderla y poder agarrar el mensaje que hay ahí en ella para nosotros, Señor. Bendice a cada persona aquí hoy en su necesidad espiritual. Tú sabes cada uno en qué lugar se encuentra en su caminar espiritual. Sabes la necesidad de cada cual. Y si hay aquí alguna persona que aún necesita abrir su corazón para Jesucristo y ser salvo, permite que pueda entender tu mensaje y pueda hacerlo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Así que la Navidad es la llegada de Jesús con un plan maravilloso. ¿Cuál era entonces ese plan? ¿Para qué vino Jesús?
De hecho, ese es el título de nuestra meditación hoy. ¿Para qué vino Jesús? Y no por qué vino Jesús. No es lo mismo por qué que para qué. ¿Por qué vino? Bueno, vino por el amor de Dios, pero ¿para qué? ¿Para cumplir qué? ¿Para lograr qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué plan? ¿Para qué vino Jesús? Nosotros, no hace falta que ustedes me miren a mí el rostro a ver si ven la respuesta aquí, ni yo a ustedes. La respuesta la vamos a encontrar en la Biblia. Es donde está el propósito de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a examinar la Biblia. Yo le decía a mi esposa que este tipo de meditación de hoy tiene la característica de que vamos a usar un poco la Biblia. Claro, yo les voy a dar a ustedes la facilidad de que todo va a estar en la pantalla. Usted lo puede buscar en su Biblia de papel o lo que usted desee, igual. Pero lo que quiero decir es que vamos a estar mirando varios pasajes bíblicos. Porque la respuesta va a estar ahí, no en nosotros. Porque lo que queremos saber es no qué haces tú aquí, no cómo tú te sentías ayer. Lo que queremos saber es para qué Dios envió a Jesús a este mundo. Y eso es Él que lo tiene que decir. Por tanto, la respuesta no la tienen ni los teólogos ni los filósofos. La respuesta la tiene Dios. Y vamos a examinar allí en la Biblia lo que nos dice acerca de esa respuesta. Primero vamos a fijarnos en las declaraciones del propio Jesús. Si tú vas al doctor y te encuentras ahí con Paulina en la sala de espera, el doctor, ¿verdad? Y tú quieres saber para qué vino Paulina ahí a ver al doctor. ¿Qué es lo primero que tú haces? Preguntarle a quién. ¿Al asistente del doctor? No, Paulina. Directo, Paulina. ¿Para qué tú viniste aquí? Y Paulina te dirá. Si nosotros queremos saber para qué vino Jesús a este mundo, para qué nació en Belén, ¿a quién le vamos a preguntar? A Él, pero a Él, a lo que Él mismo dijo. Él dijo varias veces a qué había venido. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros notar. Lo que Él dijo de para qué había venido a este mundo. Por ejemplo, dice Él mismo que había venido para traer buenas noticias, para traer sanidad, libertad, salvación. Dijo, esto fue Jesús leyendo un pasaje que ya estaba escrito en la Biblia, pero Él lo aplicó a su propia venida y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Buenas noticias vino a traer Jesús. Vino a traer libertad, vino a traer luz, vino a traer sanidad, salvación. Incluso su propio nombre, como ya mencionamos, su propio nombre ya estaba diciendo que Él iba a venir aquí a salvar. Había venido a eso, a traer salvación. Repítelo ahí, a traer salvación. Eso, dice Jesús que Él vino para eso, a traer salvación. También Jesús dijo que Él había venido a llamar especialmente a los pecadores. Tal vez alguien diga, pastor, pero no es que todos somos pecadores, ¿cierto? ¿Cierto? Pero, ¿sabe por qué entonces Jesús dijo que había venido a llamar a los pecadores? Porque había cierto grupo de personas que no se creían pecadores. Sí lo eran, pero ellos no se sentían pecadores. No, yo soy muy religioso desde que nací. Y eres pecador igual. Pero como ellos se sentían así, entonces criticaban a Jesús porque Jesús se le acercaba toda clase de personas. Y ellos le criticaban eso. Y Jesús entonces les explicó, mi propósito es invitar a los pecadores a arrepentirse. Dice en otra versión que había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Para eso vino Jesús, para llamar a los pecadores, pero para llamarlos ¿a qué? Arrepentirse, a que haya un cambio en su vida. También uno de los momentos especiales en los que Jesús dijo muy claramente a qué había venido a este mundo está en este pasaje de Marcos 10:45, cuando Jesús dijo, pues ni aún el Hijo del Hombre será Él.
vino para que le sirvan, sino para, y ahora dijo, ¿para qué había venido? Para servir a otros. ¿Y para qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. Esto Jesús lo dijo porque sus seguidores, como cualquiera de nosotros, muchas veces estaban buscando como llevarse el lugar de importancia, ser reconocidos por los demás. De que eran seguidores, ¿verdad? Y algunos más que otros. Tal vez Pedro y Juan y Jacobo, porque siempre andaban con Jesús y algo así. Y Jesús le dijo, no, esto no funciona así. Porque fíjense que ni siquiera yo, él dijo, yo no he venido para que me sirvan. Yo vine ¿para qué? Para servir. Oye, eso se dice fácil, pero ponle cabeza a esto. El Hijo de Dios, el Creador del universo, no vino a este mundo para que de pronto la humanidad lo sirviera. Que podía ser, ¿verdad? ¿Verdad que podía ser? Pero no vino para eso. ¿Vino para qué? Para servir. Qué raro, pero así fue. Vino para servir. Pero no solo servir en el sentido de dar una ayudita ahí y ya. Vino para dar su vida. Dar su vida en sacrificio. No vino para vivir una vida centrada en sí mismo, como la que nosotros vivimos muchas veces. De hecho, dejó su gloria y se despojó de sí mismo para venir, como dice el apóstol Pablo ahí a los filipenses. Esta semana en la célula estábamos hablando de egoísmo y de altruismo y tocamos ese punto y tocamos ese pasaje de Filipenses 2, donde dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Son como unos escalones, unos peldaños hacia abajo, totalmente hacia abajo. Y todo se lo hizo voluntariamente, porque vino para dar su vida y vino para servir. Cuando Jesús estaba en casa de Zaqueo, también hablamos de Zaqueo en la célula. Cuando Jesús estaba en casa de Zaqueo y algunos lo empezaron a criticar porque había entrado en casa de semejante hombre como Zaqueo, Jesús dijo entonces esta otra explicación de para qué había venido él. Y dijo, pues el Hijo del Hombre vino, ¿a qué cosa? A buscar y a salvar a los que están perdidos. Porque muchas veces nosotros los seres humanos muy fácilmente catalogamos a las personas y decimos, esta es una perdida. O aquel está perdido completamente. Perdido está. ¿Entiendes? Y probablemente decían eso de Zaqueo. Y con su motivo, porque Zaqueo había dado motivos para eso, por lo que se dedicaba. Acuérdate que él era jefe de los publicanos, esta gente que extorsionaban a los demás, estafaban a los demás, bueno, toda aquella historia. Probablemente muchos dijeron, Zaqueo es un caso perdido. Y ahí fue. Pero Jesús dijo que él había venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. No hay nadie en este mundo tan perdido como que esté fuera del propósito de Jesucristo. Porque Él vino precisamente a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Tal vez tú mismo, tú misma, pensaste en algún momento, yo me siento como perdido, como perdida. Yo estoy perdido ya para Dios, yo estoy perdida ya para... No. Acuérdate de esto. Jesús vino, y esta es la razón de la Navidad. Jesús vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que vino para buscarnos y salvarnos a nosotros. En otra ocasión Jesús dijo que había venido para dar vida. Dice, el propósito del ladrón, ese no es él. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y eso no quiere decir tener mucho dinero. Porque algunos dicen, si Jesús prometió una vida en abundancia, quiere decir que yo me va a ir bien y me voy a poder comprar un carro de no sé qué. No, eso no fue lo que Jesús quiso decir. Es abundancia de otro tipo de abundancia. De lo que realmente es la vida, porque la vida no consiste, Jesús mismo lo dijo, en la abundancia de los bienes que se poseen. Jesús dijo eso.
La vida consiste en otras cosas. Y en esas otras cosas es lo que él está diciendo, que vino a dar abundancia. Al final él mismo, cuando vino a este mundo, ¿cuántas cosas poseía? Ninguna. La ropa que tenía puesta. Y para morir en la cruz se la quitaron y se la repartieron. Porque hasta la tumba donde lo enterraron fue prestado. Así que ¿qué iba a hablar él de carros y de posesiones materiales? Si él sabía que eso no valía la pena. Es otra cosa, esa vida plena y abundante es otra cosa. Pero eso fue lo que vino a traer a este mundo. Eso fue lo que vino a dar. Lamentablemente hay personas que creen, como el video misionero que pusimos al principio, la muchacha en Brasil, hay personas que creen, si yo voy a Cristo, si yo voy a la iglesia, entonces hay toda una serie de no hagas esto, no hagas aquello, no puedes, no sé qué, y entonces mi vida se va a ir como reduciendo ahí, como metiendo en un molde estrecho, y yo no quiero eso. Algunas personas piensan así y no entienden que en Jesucristo es donde realmente va a encontrar libertad y donde va a encontrar plenitud y una vida realmente abundante. La otra cosa que Jesús dijo que había venido a hacer, dijo, yo soy la luz que ha venido al mundo. Y dice, ¿para qué? Dice, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Él es la luz del mundo, él mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero que había venido a este mundo para eso, para dar luz a la gente que estaba en oscuridad, a la gente que estaba en tinieblas. Otras veces hemos hablado de la profecía aquella tremenda del profeta Isaías. Isaías fue un profeta de Dios que vivió 700 años antes de Cristo, 700. ¿Ok? Y él habló de Jesucristo como si lo estuviera viendo. 7 siglos antes de que Jesucristo naciera en Belén. Pero él habló cosas de Jesucristo como si lo hubiera estado viendo. Claro, no era él, era el mensaje de Dios, ¿no? Y en el capítulo 9 de Isaías, el capítulo 8 termina hablando una visión de destrucción, de tinieblas, de maldad, de cosas terribles. Pero dice el capítulo 9 empieza diciendo, mas no habrá siempre oscuridad. A mí me encanta eso. No habrá siempre oscuridad. Y explica, y dice un poco más adelante, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, Isaías estaba diciendo, todavía las cosas se van a poner peores, pero la oscuridad no va a ser para siempre, porque va a venir el Hijo de Dios, va a nacer en este mundo como un niño, como un bebé, y ese va a traer la luz de parte de Dios. Y así fue. Pues estas cosas son las que el mismo Jesús dijo para lo que había venido. Y ahora nos vamos a fijar en lo que dijeron los apóstoles, particularmente Pablo y Pedro. ¿Qué dijeron? O Juan y Pedro, ¿qué dijeron acerca del propósito de la venida de Jesús? ¿Qué dijeron Juan y Pedro? Por ejemplo, el apóstol Juan, ¿qué dijo? Tuvo algunas cosas que decir. Dice Juan 1:17, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. ¿Qué significa la gracia? El favor de Dios. El favor de Dios. Ese favor que no nos merecemos es un favor. Es ese amor de Dios que nos da gratis. Y dice que ¿quién trajo la gracia y la verdad a este mundo? Jesucristo. Para eso vino Jesús. Para traer, para inaugurar esta época de la gracia de Dios. Antes de Jesucristo era la ley de Dios. Tienes que cumplir todo esto o vas a perecer en el infierno. Y como nadie podía cumplir realmente todos esos mandamientos de Dios, ¿qué es lo que quedaba para las personas? La condenación. La condenación. Pero esa era la ley. Pero después con Jesucristo, ¿qué fue lo que vino? La gracia, el favor de Dios para los hombres.
La otra cosa que dice Juan, que Jesucristo vino, dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Así que Jesucristo vino a este mundo para revelar. Revelar quiere decir para dar a conocer a Dios. La gente siempre ha tenido el ansia de conocer al verdadero Dios. Pero el verdadero Dios no lo podemos ver. ¿Cómo podemos conocer a un Dios que no podemos ver? Para responder a eso, Jesucristo vino a este mundo. Cuando la gente podía escuchar a Jesús hablar, estaban escuchando las palabras de Dios. Cuando la gente veía a Jesucristo en acción con las demás personas, estaban viendo cómo es Dios con las personas. Cuando veían y notaban cómo sentía Jesucristo hacia la gente en necesidad, etcétera, podían ver entonces el corazón de Dios en acción. Jesucristo vino a darnos a conocer a Dios, a revelarnos a Dios. A eso también vino Jesús. Dice también el apóstol Juan, en este pasaje bien conocido, que Jesucristo vino a traer la oportunidad de la vida eterna. ¿Quieres decirlo conmigo o leerlo o como fuera? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Exactamente. De hecho dice Juan que Jesucristo vino para que pudiéramos vivir por medio de Él. Dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Y finalmente Juan dice que Jesucristo vino para Él mismo ser un sacrificio por nuestros pecados. Dice allí en 1 de Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para, aquí viene la explicación ahora, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué envió entonces Dios a su Hijo a este mundo en la Navidad? Para que fuera ofrecido como un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No estamos cometiendo ningún error cuando relacionamos el pesebre de Belén con la cruz del Calvario. No es que estamos exagerando la nota. No. El pesebre de Belén fue el comienzo de toda una historia con un plan, con un propósito que apuntaba desde el principio ¿a dónde? A la cruz. Porque Jesucristo nació ahí en Belén solamente con el propósito y el plan de después, cuando llegara el momento, ser ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz. No es que son dos personas distintas, el bebé del pesebre de Belén y el Jesús de la cruz del Calvario. Algunas personas que tienden a separar estas cosas dicen el niño Jesús y el otro no es el niño Jesús, el otro es el Jesús de la cruz. ¿Te das cuenta que es la misma persona que nació en Belén y 30 años después murió en la cruz del Calvario? ¿Te das cuenta que es la misma persona? Y nació para eso, con ese plan. Porque acuérdate que la muerte de Jesús no fue una interrupción en el plan original. No fue una sorpresa. No fue de pronto una tragedia que ocurrió. Era parte del plan. ¿Ven? Era parte del plan. Dios nos amó, dice, y envió a su Hijo en la Navidad para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dos declaraciones concisas y tremendas. Dice la primera, Cristo Jesús, léelo conmigo porque está ahí tremenda para recordar. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Así de simple. Y para que nadie piense que Pablo está diciendo a los pecadores, ustedes saben,
Muchos de ustedes saben cómo sigue Pablo diciendo ahí. Dice, de los cuales yo soy el primero de los pecadores, ¿entiendes? Él no se estaba poniendo él como por encima de los demás, no, se está poniendo por debajo. Dice, yo soy aquí el peor de los pecadores. Pero Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, salvarlos de la condenación. Y dice en la carta a los Gálatas, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que, otra vez ahí la explicación del propósito, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Para qué el Padre envió a Jesús en la Navidad? En primer lugar, para que nos diera libertad de la esclavitud. Y en segundo lugar, para poder hacer qué cosa con nosotros, adoptarnos como sus hijos, en su familia, en la familia de Dios. Concluyendo, mis hermanos, ya vimos para qué vino Jesús a este mundo. Es más, lo hemos dicho con tantas palabras ahí que yo no sé cuántas de esas tú vas a recordar. Pero la idea principal es que Él vino para salvarnos, vino para dar su vida en sacrificio por nosotros. ¿Por qué ese plan? ¿Por qué ese plan precisamente así, de esa manera? Bueno, podemos exactamente, y esa va a ser la segunda cosa que voy a decir, que vamos a fijarnos. Pero la primera es por la necesidad nuestra. Ese plan fue así porque nosotros estábamos perdidos. Porque estábamos perdidos. Dice la Biblia, léelo conmigo. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Eso vale para todas las personas. Todos estábamos perdidos. Por eso era necesario que Dios enviara a Jesús para salvarnos. La otra razón, que es la que estaban mencionando por allá, tiene que ver con el amor de Dios hacia nosotros, aunque estábamos perdidos. Dice, Dios demostró que nos ama al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Fíjate que 2 veces en el mismo pasaje menciona que la razón detrás de ese plan, ¿cuál fue? Que nos amó. Fue que nos amó. Fue por eso que Dios puso en marcha ese plan. Y la otra razón, tal vez obvia, tal vez no tanto, es que no había otro plan. No era posible otro plan. No había plan B, ni C, ni nada de eso. Los romanos en la época del imperio echaron a andar un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Porque ellos realmente habían fabricado toda una red de caminos y de calzadas, increíblemente en aquella época, calzadas que todavía existen en la actualidad y en Europa, que convergen todas en Roma, la capital del imperio. Por eso yo decía, todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. No todos los caminos conducen a Dios. No es cualquier camino. Hay un solo camino, hay un solo plan que funciona. Otra vez, no hay plan B ni C ni nada. Había un solo plan. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan exclusivos? ¿Por qué será que el pastor ahora está excluyendo a todas las demás religiones y todos los demás? No, yo no estoy excluyendo a nadie. Dios estableció una sola manera, porque no había otra, en la que los hombres de cualquier nación, de cualquier cultura, podemos acercarnos a Él a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras culpas. Y esa única manera, ese único plan, pasa a través del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Ningún otro hombre o mujer, vivo o muerto, fundador de religiones, fundador de filosofía, ningún otro dio su vida
para pagar así por nuestros pecados, pecados grandes y pequeños, por todas nuestras faltas delante de Dios. Ningún otro lo hizo, y mucho menos ningún otro resucitó entonces después al tercer día, mostrando ahí su victoria sobre la muerte y el pecado, para ser entonces nuestro Salvador. ¿Solo quién? Jesucristo. Tú puedes pensar ahora en cualquier religión, cualquier filosofía, cualquiera de estas cosas. ¿Dónde están todos sus líderes? ¿Dónde están todos sus fundadores? ¿Dónde están? Están ahí muertos y sepultados. Ahí quedaron. Ahí quedaron. Ellos murieron cada uno en su humanidad imperfecta y ahí quedaron sepultados. Jesucristo murió sin culpa, murió por la culpa nuestra, cargando nuestros pecados ahí en su cuerpo sobre la cruz, para lograr para nosotros ante el Padre Celestial el perdón de nuestras culpas. Y después no se quedó en la tumba, sino que resucitó poderosamente al tercer día y está vivo, no está en la tumba está vacía. Y no es que lo digamos ahora, es que cuando los primeros seguidores de Cristo, después de la resurrección de Jesús, empezaron a predicar por toda la ciudad de Jerusalén que Jesucristo estaba vivo y que había resucitado, los enemigos de Jesús, los enemigos de aquellos comienzos de la fe cristiana, hubieran dado todos los dedos de la mano y las dos orejas por poder desmentir aquello. Y hubiera habido una manera muy fácil: enseñarle a la gente, mira, si Jesús está muerto aquí, míralo aquí. Exhibirlo ahí públicamente, míralo ahí muerto. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no estaba. Sencillamente. Porque la tumba estaba ¿cómo? Vacía. Algunas personas han dicho, no, hombre, lo que pasó fue que las mujeres aquellas se equivocaron de tumba. Como era temprano en la mañana, no veían bien, no llevaron los lentes, estaban acabadas de despertar y se fueron a la tumba equivocada. Bueno, y después, los días después, los demás también se equivocaron. Pero además, ¿por qué los líderes religiosos de Jerusalén no desmintieron todo aquello diciendo, un momento, no, aquella no era la tumba, mira la tumba aquí, mira el cuerpo de Jesús muerto aquí? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Hubiera sido tan fácil? Ahí se hubiera acabado toda la fe cristiana desde el mismo inicio. Porque la fe cristiana no consistía solamente en que estaban predicando a uno que había muerto en la cruz, sino uno que también había resucitado con poder, cosa que nadie había hecho, ni hará jamás por su cuenta. Pero no pudieron, porque era real. Ellos lo único que decían era, y usted lo puede leer ahí en la Biblia, está la historia, los llamaban y los amenazaban y les decían, se tienen que callar la boca y les prohibimos que vuelvan a hablar del asunto. A los guardias les dieron dinero para que no dijeran lo que había pasado ahí aquel día. Entonces, ve, era una manera de tratar de acallar lo que había pasado, pero no podían demostrar lo contrario, no podían, no era posible, porque la tumba estaba vacía. Entonces, ¿cuántos caminos hay? ¿Cuántos planes hay? Uno solo. Un solo camino que es Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dijo, viene al Padre sino por mí. Un solo camino, una sola verdad, aunque hoy en día se usa mucho decir, bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Hello, ¿cuántas verdades hay entonces? 2, 3. Si el cielo es azul, ¿cuál sería otra verdad? ¿Que es amarillo? ¿Que es verde? ¿Que es rojo? No. Tienen otra verdad que no pueden sustentar. Bueno, podrán tener las religiones que quieran porque esto es un país libre. Pero el punto no es qué religión tú tengas, el punto es cuántos caminos hay para llevarte a Dios. Hay uno solo. Hay uno solo. Así que, por amor, Dios envió a Jesucristo, que era el único camino. Otra vez Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar a Dios. Mis queridos hermanos, la Navidad es una historia de amor. El amor de Dios por la humanidad. Y el final de esa historia de amor todavía no se ha escrito. El final todavía no ha llegado.
Porque el final tiene que ver con la respuesta tuya, que todavía estamos esperando por tu respuesta. Así que tú tienes una parte importante en esa historia. De hecho, la parte más importante la tiene Dios, ¿verdad? Él envió a su Hijo Jesús por amor a ti. Pero ahora falta tu respuesta a ese plan maravilloso del amor de Dios. Por lo pronto, lo que hemos visto hoy es esto: la Navidad es la llegada de Jesús con un plan maravilloso. Jesús vino, como hemos dicho hoy, tratando de resumirlo en pocas palabras, Jesús vino para buscarte, salvarte, darte luz y vida y ofrecerse en sacrificio para lograr el perdón de tus pecados. Eso tratando de resumir en pocas palabras todo lo que hemos visto hoy ahí en la Biblia. Jesús vino para eso, lo voy a decir otra vez, vino para buscarte, salvarte, darte luz y vida y ofrecerse en sacrificio para lograr el perdón de tus pecados. Y podríamos añadir, aunque no queremos añadir, queremos resumir, pero podríamos añadir y poderte entonces así llevarte a Dios, llevarte al Padre Celestial, a la familia de Dios. Porque de lo contrario entonces tendríamos como seríamos esclavos entonces del demonio, del diablo, y él entonces saldría. Exacto. Sí, Pero él vino para darnos libertad, como él mismo dijo, para libertar a los cautivos. Usó esa misma frase. La pregunta entonces que cada cual tiene que hacerse es: ¿quieres tú creer en él? ¿Quieres tú recibirlo hoy? Ya termino. A veces los predicadores han usado, voy a decir hemos usado porque yo también lo he hecho, la manera de expresarnos de esta forma, como que Jesús cuando fue a nacer en Belén, tú sabes, José estuvo buscando ahí en todo el pueblo un lugar para que Jesús pudiera nacer, no había lugar. Dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón. Entonces ahora los predicadores dicen, y ahora mismo Jesús está esperando a ver si hay lugar en tu corazón para él. ¿Le darías un lugar en tu...? Da la impresión como que Jesús, pobrecito, está otra vez tocando las puertas. ¿Será que alguien quiere darnos? No, él no necesita ahora de ningún lugar. Somos nosotros los que necesitamos a Jesús. Aquella noche María sí necesitaba un lugar para tener su bebé. Pero ahora Jesús no necesita que tú le des un lugar. Él no te está implorando, por favor, hazme un lugar en tu corazón. Eso no es verdad. Él vino y dio su vida para salvarte. Ahora corre tú a Jesús, corre y clama a Él. Que Él te salve, que Él transforme tu vida, que venga a tu corazón. Porque tú, igual que yo, somos los que necesitamos a Jesús. ¿Pueden entender la diferencia entre las dos cosas? Por eso cuando decimos recibir a Jesús, pero no es como que le vamos a hacer un favor a Él, ¿eh? No, el favor no lo estaremos haciendo nosotros. Pero pregúntale, porque ya sabes, Jesús vino para esto, pero ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Cómo responderás tú ante esta oferta de salvación que vino a traer Jesús? El Señor te bendiga y puedas aprovechar esta oferta en esta Navidad y la puedas compartir con otros. Por cierto, tenemos más ahí en la entradita, más de esos tratados bonitos que hicimos para Navidad, que dice la Navidad, qué significa ahí a color. Puedes llevar los que quieras para regalarle a tus amigos, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, lo que tú quieras, para que puedan conocer. Vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este canto alegre que dice: gracias por nacer, mi Cristo. Gracias por nacer, Señor. Gracias porque viniste a este mundo para salvarnos, para dar tu vida por nosotros. Cántalo.